Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre su amigo y servidor Locrar Castillo de este lado trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Señores, hoy le vamos a hablar del tema de Haití, que Haití siempre suscita opiniones y noticias y recuerden que todas repercuten en República Dominicana. Ahora llegó al país, acaba de llegar al vecino país de Haití Michel Martelly, que fue, si lo recordamos, fue un presidente haitiano, pero que en su vida anterior, antes de ser el presidente de Haití, era un cantante famoso en Haití llamado, o se hacía llamar Sweet Mike. Era una persona muy popular con los géneros bailables de Haití y se hizo muy trascendental. Pero también después que dejó la presidencia y durante su presidencia fue acusado de enriquecimiento ilícito, de todo tipo de crímenes que involucraban soborno y todo ese tipo de temas. Pero luego de dejar la presidencia, dejó un vacío de poder porque no hubo elecciones y Martelly se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos lo ha vetado o le ha puesto restricciones que no puede utilizar sus empresas en Estados Unidos. Canadá ha hecho también lo propio. Le ha vetado todo lo que se llaman sus cuentas bancarias, transferencias y cualquier tipo de interacción con el Estado canadiense a las empresas de Martelly. Lo propio también lo ha hecho el Estado, la Unión Europea, debido a que a Martelly Estados Unidos le hace acusaciones de vínculos con el narcotráfico transnacional y lo acusa de entrar droga a Estados Unidos a través de su influencia con otras personas, no él, pero usar su influencia para eh, encaminar esa droga a Estados Unidos. Pero también se le acusa de estar ligados a las bandas para desestabilizar Haití. Y también eso lo acusa Canadá, pero también lo acusa la Unión Europea de lo mismo, de que ha sido una persona que se ha aliado con las bandas haitianas para desestabilizar el país y ha creado grupos afines a su favor. Entonces, esto ahora ha suscitado de que Martelly ha vuelto desde Florida, que vive en Estados Unidos, a Haití y se rumora o se dice que Martelly quiere volver a ser presidente del vecino país. Entonces, ¿qué nos suscita esto? ¿Qué nos hace pensar que otro corrupto, otra persona que está vinculada eh, con las redes oscuras que han llevado a Haití a la situación que tiene, quiere volver a controlar Haití para seguirlo sumiendo en la desgracia? Y no sabemos si la comunidad internacional va a permitir esto, va a tener algún tipo de injerencia. Pero sabemos que por alguna razón Michael Martelly o Michel Martelly, como se le llama, está en Haití y no se sabe también si es para eh, declarar en el juicio que se lleva contra los imputados de la muerte de Jovenel Moïse, porque Jovenel Moïse fue el presidente propuesto por él mismo y que ganó la presidencia gracias a su apoyo o parte de su apoyo cuando lo sucedieron a él en la presidencia. Luego de que hubo un presidente provisional, vino Jovenel Moïse, que fue apoyado por él. Entonces, hay un círculo vicioso aquí que huele muy feo y no se sabe por dónde se va a destapar, pero vamos a traerle el recuento completo de lo que está pasando con Michael Martelly y por su regreso al Haití, que genera mucha tensión. El expresidente haitiano y antiguo cantante, conocido artísticamente como Sweet Mike, como le dije, regresó a Puerto Príncipe
después de años residiendo en Estados Unidos. Su llegada ocurre en medio de versiones sobre una posible comparecencia por el asesinato del expresidente Jovenel Moïse, sanciones internacionales y una investigación sobre su patrimonio. El regreso a Haití del expresidente Michael Joseph Martelly ocurrió el 15 de julio del 2026. Volvió a colocarlo en el centro del debate a una de las figuras más populares, controvertidas e influyentes de la política haitiana de las últimas décadas. Martelly llegó a Puerto Príncipe sin explicar públicamente el motivo de su viaje. Varias decenas de seguidores lo recibieron con música, fotografías de campañas anteriores y consignas como "El padre está de regreso" y "Viva Martelly", mientras el exmandatario avanzaba entre la multitud sin responder preguntas de periodistas. Medios haitianos han informado que podría ser llamado a declarar dentro de la investigación por el asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio del 2021. Sin embargo, Martelly no ha sido acusado ni imputado en este crimen, en ese expediente, por lo que su eventual comparecencia no debe interpretarse como una señal de responsabilidad penal. De Sweet Mike a la presidencia de Haití. Recordemos que primero era Sweet Mike como artista y luego fue a la presidencia como Michael Martelly. Michael Joseph Martelly nació el 12 de febrero de 1961 en Puerto Príncipe. Antes de ingresar formalmente a la política, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música haitiana, especialmente dentro del compat, género bailable de gran popularidad en Haití y entre su diáspora. Con el nombre artístico de Sweet Mike, desarrolló una imagen irreverente, directa y provocadora. Su estilo escénico, el contacto con el público y su capacidad para combinar entretenimiento con comentarios políticos lo convirtieron en una celebridad nacional mucho antes de aspirar a un cargo electivo. Martelly entró a la competencia presidencial después del devastador terremoto de enero del 2010, en un momento marcado por el descontento con las élites tradicionales, la lentitud de la reconstrucción y la debilidad institucionales haitianas que siempre han estado a la orden del día. Aunque inicialmente quedó fuera de la segunda vuelta según los resultados preliminares, una revisión del proceso electoral lo colocó frente a la ex primera dama Mirlanda Manigá en la ronda definitiva y obtuvo, escuchen, un 67.57% de los votos válidos. Un desconocido, lo que pasó con Abelardo del Spray ahora, que llegó y rápidamente se catapultó como la figura emergente más atrayente para los votantes debido a estas polarizaciones y a los descontentos populares, de acuerdo con los resultados anunciados por el Colegio Electoral Provisional. Asumió la presidencia el 14 de mayo del 2011 y permaneció en el cargo hasta el 7 de febrero del 2016. Una gestión marcada por reconstrucción y crisis. Martelly llegó al poder con promesas de acelerar la reconstrucción posterior al terremoto, ampliar el acceso a la educación, atraer inversión y modernización a la infraestructura haitiana. Durante su administración defendió la construcción de carreteras, escuelas, puentes y obras públicas como señales de recuperación. También representó los programas educativos y proyectos de infraestructura como parte del legado de su mandato. No obstante, su gestión estuvo acompañada por acusaciones de corrupción, cuestionamientos sobre el uso de los recursos destinados a la reconstrucción y una creciente confrontación con sectores opositores. La crisis política se profundizó por los retrasos en la celebración de las elecciones legislativas, municipales al final de su mandato. La votación para escoger a su sucesor fueron cuestionadas por denuncias de fraude, protestas callejeras y aplazamiento de la segunda vuelta presidencial. Martelly terminó sus 5 años de gestión sin que existiera un presidente electo para sustituirlo. El poder fue transferido provisionalmente mientras el Parlamento escogía una autoridad interina y se reorganizaba el proceso electoral.
Su relación política, ¿cuál relación estuvo con Jovenel Moisés? Martelly promovió como sucesor al empresario bananero Jovenel Moisés, como antes le había dicho, candidato del partido TKL. THTK, la organización vinculada con el movimiento político construido alrededor del entonces mandatario. Las elecciones inicialmente celebradas en el 2015 fueron anuladas y repetidas después de cuestionamientos sobre su credibilidad. Moisés resultó finalmente electo y asumió la presidencia en febrero del 2017, después del periodo provisional encabezado por José Lerme Privé. La cercanía política entre Martelly y Moisés explica parte del interés en una eventual declaración del expresidente dentro de la investigación por el magnicidio. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado públicamente que Martelly figure entre los acusados o que exista una orden de arresto en su contra por este caso. ¿Dónde ha estado Michael Martelly en este tiempo? Después de abandonar la presidencia, Martelly retomó actividades vinculadas a la música y mantuvo un perfil público irregular, con aspiraciones ocasionales y periodos prolongados fuera de escenarios políticos haitianos. Actualmente reside en Estados Unidos, según confirmó la agencia Associated Press. Su visita de julio del 2026 es considerada excepcional debido a que durante los últimos años ha permanecido mayormente fuera de Haití. La investigación por la muerte de Jovenel Moisés ya había provocado una visita anterior de Martelly al país, aproximadamente 3 años antes de su retorno actual. Desde entonces, su presencia física en Haití había sido poco frecuente. Pese a esa distancia, su figura continuó teniendo peso en la vida política haitiana. El PHTK ha sido una de las organizaciones más influyentes en los últimos años, aunque inscribió una candidatura para las próximas elecciones generales que buscan poner fin a la más de una década sin comicios nacionales regulares. En el 2022, Canadá lo sancionó, la misma sanción que yo le estaba hablando, pero le vamos a explicar exactamente con lujo de detalle por qué fueron estas sanciones. La situación internacional de Martelly comenzó a complicarse en noviembre del 2022, cuando el gobierno canadiense lo incluyó entre varias figuras políticas y empresariales haitianas sancionadas. Las medidas canadienses fueron adoptadas dentro de un régimen dirigido contra personas acusadas de financiar, respaldar o beneficiarse de actividades de grupos armados. Las sanciones incluyen restricciones financieras y congelamiento de posibles activos bajo jurisdicción canadiense. La inclusión de Martelly formó parte de un esfuerzo internacional para responsabilizar a integrantes de las élites haitianas señaladas como facilitadores del crecimiento de las organizaciones criminales. Estados Unidos lo señaló por droga y apoyo a la pandilla. Igualmente, en el 20 de agosto del 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Martelly bajo una orden ejecutiva relacionada con el tráfico internacional de drogas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros afirmó que el exmandatario utilizó su influencia para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Participó en el lavado de recursos ilícitos, trabajó con narcotraficantes haitianos y patrocinó varias pandillas. Las medidas estadounidenses prohíben a sus instituciones financieras concederle préstamos o créditos, restringen determinadas operaciones cambiarias bajo jurisdicción estadounidense e impiden a ciudadanos de ese país invertir o adquirir cantidades significativas de instrumentos financieros vinculados con Martelly. Esas sanciones constituyen decisiones administrativas adoptadas por el gobierno estadounidense y sabemos que no equivalen por sí mismas a una sanción penal directa por un tribunal. La Unión Europea también congeló activos y prohibió viajes a el exmandatario. En el 2025, la Unión Europea incorporó a Martelly en su régimen de sanciones por violencia de las bandas armadas y las violencias de los derechos humanos en Haití. El Consejo de la Unión Europea sostuvo que Martelly y el ex senador Joris
la Tortue armaron y financiaron pandillas para promover sus agendas políticas, promover intereses económicos y controlar territorios en Haití. La medida incluye el congelamiento de activos dentro de la jurisdicción europea, la prohibición de que personas o empresas de la Unión Europea pongan fondos a disposición y restricciones para viajar a territorio comunitario. Martelly ha respondido públicamente, no ha respondido públicamente de manera detallada a las acusaciones formuladas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. Según la información disponible, su regreso, investigación por sus declaraciones de patrimonio, las sanciones internacionales se suman a una investigación de la Unidad de Lucha contra la Corrupción Haitiana, ULCC, sobre las declaraciones juradas del patrimonio presentadas por Martelly. Un informe divulgado en diciembre del 2025 identificó presuntas declaraciones falsas, omisiones e inconsistencias en los bienes reportados por el exmandatario. La investigación se inició luego de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por la organización Ensamble contra la Corrupción, y el expediente habría sido remitido a las autoridades judiciales de Puerto Príncipe para evaluar posibles acciones. Hasta ahora no se ha informado de una condena definitiva contra Martelly por esas irregularidades. Un regreso que abre interrogantes políticos y judiciales. La llegada de Martelly ocurre cuando Haití continúa enfrentando una profunda crisis de seguridad, pobreza, desplazamiento, debilitamiento institucional. En ese escenario, el regreso de un expresidente sancionado internacionalmente y todavía respaldado por parte de la población adquiere una dimensión que va más allá de una visita personal. Por ahora, Martelly no ha anunciado una candidatura, no ha explicado si pretende reactivar su movimiento político, ni ha confirmado que su viaje responda a una citación judicial. La principal pregunta siguen siendo abiertas. ¿Cuánto tiempo permanecerá Martelly en Haití? Si hay comparecencia formal para el asesinato de Jovenel Moïse y si su regreso busca recuperar influencia en los procesos políticos que intentan encaminar al país hacia unas nuevas elecciones. Lo confirmado es que Martelly no regresó como una figura retirada y olvidada. Su reaparición, las sanciones que pesan sobre él, su vínculo con Jovenel Moïse y la vigilancia de su estructura política demuestra que continúa siendo una figura capaz de generar adhesiones, sospechas y debates dentro y fuera de Haití. Pero ojo visor con esto, porque esto puede ser un regreso para evitar una investigación, para retornar a la presidencia de Haití y acaparar inmunidad diplomática. Porque el juego político que ha llevado Martelly ha sido sancionado por varios países internacionales, pero todavía no ha podido ser procesado y ser declarado culpable por una infracción penal per se. Es decir, todos los procesos que se han hecho contra Michael Martelly han sido procesos administrativos de estas naciones. Pero si ellos hacen estos procesos administrativos es porque alguna prueba tienen y tienen muchos indicios de que Martelly ha estado operando de manera ilícita, apoyando los sectores de las gangas en Haití y lavando activos, pero también facilitando el trasiego de lo que se llama el tráfico de droga internacional hacia Estados Unidos principalmente. ¿Y qué nos lleva a pensar esto? Que Martelly puede llegar o retornar a Haití para ser presidente y así tener la inmunidad diplomática que necesita para no ser procesado por estos delitos si ya hay una investigación penal en estos países. Que recordemos que las investigaciones penales empiezan solamente como investigación hasta que se produce una acusación y un arresto formal, que todavía esto no pasa en el caso de Michael Martelly, expresidente de Haití. También sabemos los vínculos que tenía Jovenel Moïse con las famosas gangas en Haití
y que por eso fue dado de baja porque se puso en contra con empresarios que también trabajaban directamente con él, con estas gangas. Y todo esto ha sido un engranaje que han usado estos empresarios y estos mafiosos haitianos para mantener a ese pueblo secuestrado, para devengar todas las riquezas que entran a Haití, para crear una cúpula supermillonaria y blindada y utilizar esas gangas que ellos mismos la formaron como cuerpos de seguridad y luego se convirtieron en lo que ahora son cuerpos armados que trabajan independientemente para subsistir, ya que no tienen los fondos de estos empresarios, no cuentan con los y buscan su propio fondo en actuaciones criminales como el secuestro, el lavado de activos, la trata de blanca y todas estas diabluras que hacen estas gangas haitianas. Entonces la pregunta es, ¿Jovenel Moïse es el adecuado para ocupar ese vacío de poder que existe en Haití? ¿O Michael Mantelli es un criminal que todavía no ha sido juzgado, pero que sí hay indicios de todo lo que ha hecho y todo lo que le ha provocado a ese país? La pregunta se queda abierta y pedimos que ustedes se suscriban, que nos digan en sus comentarios qué ustedes piensan. Potencia de Barrio.